dentro de los salmos, el salmo que abre el libro de los Salmos es el Salmo número 1. No está colocado ahí de manera casual, sino de manera deliberada, porque en verdad es la introducción de los Salmos. Aun y cuando no sabemos exactamente quién haya escrito este salmo, sabemos que es un salmo que abre, que apertura la idea general del libro. De alguna manera nosotros sabemos que la literatura de los Salmos es una literatura de sabiduría, es una literatura poética, tiene un énfasis acerca de la conducta y de la santidad de los creyentes. Nos narra de alguna manera las experiencias de diferentes personas, particularmente de David, y nos dice cómo debe de ser la conducta de un hombre que no solamente entiende su relación con Dios, sino que además entiende cómo se debe relacionar con Dios a partir de sus circunstancias particulares. Es decir, cuando está triste, cuando está alegre, cuando es perseguido, cuando está liberado. Él entiende muy bien su relación con el Señor en todos los sentidos. Entiende que él depende del Señor, y los salmistas entienden esto y saben, por ejemplo, que Jehová es su pastor y que nada le faltará. Conocemos pues la historia de los salmos y están en esta antítesis constante, los salmos, de comparar a la persona que está en una relación muy buena con Dios, pero por otro también nos habla de personas que están alejadas de Dios. Hay salmos maravillosos que son salmos de imprecatorios, son salmos que tienen difícil interpretación porque hay expresiones acaba con los malvados y cosas de estas que nosotros diríamos hoy no podemos como orar, Señor, este me está haciendo mal, aniquílalo, acaba con él, ¿no? Serían cosas muy difíciles. Hay salmos difíciles en este sentido, pero hay otros salmos maravillosos que nos hablan acerca de una relación muy, muy buena que tenemos con el Señor y cómo el Señor nos cuida. Este salmo lo que hace, el Salmo 1, es que abre todo este panorama, nos abre la puerta a la lectura de los salmos completos y nos habla o nos da de alguna manera un resumen importante respecto de lo que se va a tratar toda esta literatura del Salterio, de los salmos. Según algunos comentaristas, este salmo no es un salmo que se cante, aunque hay cantos, muchos cantos, sobre todo entre los jóvenes, que ya hay este salmo, lo tenemos cantado. En aquel tiempo era un poema muy lindo, muy interesante, que narraba o que sintetizaba todos los salmos. No era normalmente un salmo cantable, pero bueno, la costumbre de cantar los salmos llevaron de repente a la composición musical de un salmo como este, pero la mayoría de los salmos tienen esta situación. El Salmo 1 no, el Salmo 1 entonces sintetiza la lectura de todos los salmos y nos va a hacer un contraste, este salmo de una manera muy linda, muy hermosa, muy poética, pero también muy cierta, respecto de aquel hombre o mujer, por supuesto, que es bienaventurado porque hace lo que el Señor quiere o porque no hace lo que el Señor justamente está diciendo y que dice que no hagamos, y por otro lado contrasta con aquel que sí está haciendo las cosas que Dios no quiere que se hagan, y por otro lado al final habla acerca del destino que tendrá aquel que hace la voluntad del Señor y que es feliz, y nos habla también por supuesto del destino que tendrá aquel que no conoce y que no sigue y que no obedece el camino del Señor. Este es un salmo pues muy hermoso que vale la pena atender. En medio de este salmo está la expresión muy linda donde dice que en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y de noche. Estamos recordando nosotros que en las predicaciones de este horario hablamos acerca de la ley, de la palabra del Señor, pues de la Biblia, y este salmo de inmediato ya de entrada dirige la atención del lector como nosotros a la ley de Jehová y la pone en el centro, de tal manera que nosotros ahora podemos empezar a contrastar al hombre bienaventurado, al que obedece al Señor, al que hace su voluntad, el cual sí, la ley de Jehová es perfecta, que sí, esta ley es su delicia, que en ella medita de día y de noche. Pero por otro lado está el malo, que justamente no lo hace. Ahí entonces nosotros tenemos que encajar de alguna manera.
Pero ¿cómo empieza el Salmo? Es un salmo lindo que vale la pena estudiarlo poco a poco en la medida de nuestras posibilidades, con la profundidad necesaria, sin embargo, de una manera bastante clara para nosotros. Dice el Salmo, empieza con el versículo 1, con una bienaventuranza, es decir, con una palabra. El libro de los Salmos empieza con bienaventurado. Y cuando nosotros escuchamos la palabra bienaventurado, viene a nuestra mente casi de inmediato el libro o el capítulo más famoso de la Biblia que tiene este concepto de bienaventurado, como el capítulo 5 de Mateo. Nosotros sabemos que en el Sermón del Monte el Señor utilizó, Jesucristo, muchas veces la expresión bienaventurado, 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 bienaventurado. Viene a nuestra mente este texto normalmente, pero Jesús no lo utilizó por primera vez, sino que ya había sido utilizado el concepto antes. La palabra bienaventurado no necesariamente como lo pudiésemos nosotros traducir hoy día por lógica de la etimología, muy en español, muy a la ligera, que es un hombre de buena ventura. No, esto no significa esto. De repente tenemos definiciones un poco presionadas de alguna palabra. Bienaventurado tiene que ver con algo más profundo. La palabra bienaventurado tiene que ver con feliz o dichoso. No alegre, pero tanto como feliz o dichoso. Bienaventurado tiene que ver con una relación íntima con el Señor, en donde la relación con el Señor, la obediencia al Señor, esta comunión que tenemos con el Señor nos hace ser felices, no desde el punto de vista de lo que tenemos, sino desde el punto de vista de nuestra relación con el Señor. Por eso Jesús, por ejemplo, ahí en el Sermón del Monte habla de que los pobres son bienaventurados. Nos queda claro que no es uno bienaventurado por lo que tiene, sino por la relación profunda que tiene con el Señor, por esa relación íntima que tiene con el Señor. Así tenemos que nosotros leer bienaventurado cada que aparezca en la Biblia. No es bienaventurado porque tenemos mucha prosperidad o porque todo nos va bien, sino es bienaventurado por esa relación que tenemos con el Señor y que es una relación profunda con Dios. Así que el texto nos habla de este asunto. Dice pues entonces, bienaventurado. Pero ¿quién es bienaventurado? En la era de la palabra, cuando se escribe la Biblia, en los Salmos particularmente, el énfasis sobre el varón era muy importante. El varón ocupaba un lugar muy importante, pero cuando nosotros leemos aquí, bienaventurado el varón, no excluye a las mujeres. Eso es muy importante. No hace una distinción, solo el varón. Las mujeres no pueden ser bienaventuradas. No, de ninguna manera. Es hombres y mujeres. Todos los que tenemos una relación íntima con el Señor, una relación con el Señor profunda, es bienaventurada. Pero entonces aquí varón, sí, desde luego se está dirigiendo al varón, pero tenemos que tener este concepto más de la interpretación del texto en nuestros tiempos, como aquellos, todos nosotros que cumplimos la condición que ahora la Biblia nos va a enseñar en el Salmo 1. Dice entonces bienaventurado el varón, entiéndase todos, hombres, mujeres, todos los que estamos aquí podemos ser bienaventurados. Ahora, nosotros somos bienaventurados nada más así porque sí, la Biblia dice que no. Entonces empieza a decir el texto, bienaventurado el varón, entiéndase todo aquel que tiene una relación con el Señor, dice tres cosas acerca de el hombre o la mujer bienaventurada, joven o grande, pero que tiene un entendimiento del Señor. Dice tres cosas. La primera es que es bienaventurado aquel, varón o hembra, que no anduvo en consejo de malos, que no estuvo en camino de pecadores y que no se ha sentado en la silla de los escarnecedores. Es bienaventurado todo aquel que no. Interesante que la Biblia no lo pone todo en términos positivos, sino en términos negativos. El que no. Es decir, algunas prohibiciones que la Biblia tiene para los que debemos ser o que somos bienaventurados. Ahora, no es una norma, no es una como receta para decir, tú puedes ser bienaventurado si no haces esto. No. Es da por sentado que hacemos esto o que no hacemos esto y por eso somos bienaventurados. No pudiésemos nosotros decir ahora, bueno, a partir de hoy no andaré, no estaré, no me sentaré. Bueno, claro, está bien si lo estábamos haciendo no hacerlo y entonces a partir de ahí serán bienaventurados. Pero lo que está haciendo aquí es que está afirmando una realidad de la gente creyente en el Señor que tiene una relación íntima con Él y está diciendo que esta persona así está, no que puede ser, sino que así está.
Así que entonces está dirigiéndose a un pueblo que cumple con esta condición. Y está diciendo, pues, bienaventurado el que así está. ¿Cómo? Dice entonces, que no anduvo en consejo de malos. Este es dichoso, este es feliz, este entendido la relación profunda que tiene con Dios, que no anduvo en consejo, dice la palabra, de malos. ¿Y cómo es eso? Bueno, todos nosotros hemos experimentado alguna vez, todos hemos experimentado alguna vez alguien que nos ha dado un mal consejo, ¿no es cierto? Un consejo malo. ¿Cuáles son los consejos malos? Los consejos malos no tienen que ver con no te pongas esa ropa, o no estudies esa carrera, o si estúdala, o si póntela. No tiene que ver con esto. Los consejos malos tienen que ver con todo aquello que contradice la palabra y que es el consejo de alguien que nos aconseja de alguna manera que contradice lo que la Biblia dice. Vamos a poner ejemplos concretos. Una mujer se embaraza, joven, y entonces, o casada o soltera, lo que sea, que es un conflicto, pero entonces alguien le aconseja, mira, yo lo que te voy a aconsejar es aborta. Eso, por supuesto, va en contra del principio bíblico, en contra de la palabra. Ese es un consejo malo. Por muy bien que lo pinten, por muy bien que lo pongan, por muy bien que lo acomoden, es un mal consejo. Un consejo de malos. Oye, mira, lo que vamos a hacer es que no pagues tus impuestos para que tengas un poco más de recursos. Eso es un mal consejo, viene de los malos. No es bienaventurada una persona de esta naturaleza. Los consejos malos entonces tienen que ver con todas aquellas cosas que van en contra de la Biblia, en contra del precepto bíblico. Todo aquello que nos aleje de la palabra, todo aquello que nos aleje de Dios es un mal consejo. Hay un ejemplo muy interesante en Proverbios capítulo 1, versos 10 al 14, que se los voy a leer, acerca del consejo de alguien malo. Miren nada más como dice Proverbios 1, 10 al 14. Hijo mío, si los pecadores te quisieren engañar, no consientas. Si dijeren, ven con nosotros, pongamos acechanzas para derramar sangre, acechemos sin motivo al inocente, los tragaremos vivos como el Seol y enteros como los que caen en un abismo. Hallaremos riquezas de toda clase, llenaremos nuestras casas de despojos. Echa tu suerte entre nosotros, tengamos todos una bolsa. Hijo mío, no andes en camino con ellos. Aparta tu pie de sus veredas, porque sus pies corren hacia el mal y van presurosos a derramar sangre. Todos aquellos que nos incitan a pecar, todos aquellos que nos incitan a ir en contra de la palabra, y cuando nosotros cedemos a esto, entonces andamos en el consejo de los malos. Qué difícil es. Qué difícil es. Qué difícil es, por ejemplo, para los jóvenes que están en las escuelas y que los compañeros de la escuela dan consejos equivocados. Fúmate este cigarro, tómate esta copa. ¿Y quieres ser parte de nosotros? Pues ven, sé parte de nosotros. Haz esto, haz aquello. Y hay consejos de malos. Queremos tener un sentido de pertenencia y le hacemos caso al malo. Dice la palabra, una persona que está en esta condición no puede ser bienaventurada. No puede ser bienaventurada. Dice la palabra entonces que es bienaventurado aquel que no anduvo en consejo de malos, que estuvo tentado, que estuvo llamado, pero que no anduvo en consejo de malos. Pero no solo esto, sino que además no estuvo en camino de pecadores. Ahora déjeme decirle 3 circunstancias importantes a partir de los verbos utilizados. Nosotros tenemos el verbo andar y luego el verbo estar. Andar y estar son 2 verbos distintos. Cuando nosotros hablamos de andar, es un poco como coquetear con eso, valga la expresión. Andar es tener una simpatía con eso, es escucharlo, es simpatizar con el consejo. Pero cuando se habla de estar, es porque ya estoy completamente involucrado en eso, ya estoy en eso. Es como cuando las mamás le dicen a sus hijos, mira hijo o mira hija, no quiero que andes con tal o cual. Lo que estamos diciendo es, no sigas teniendo una relación con él, con ella.
No quiero que te juntes con él, con ella. Estás jugando con eso. No andes porque al ratito vas a estar como él. Al ratito te vas a conducir como ella. Al ratito vas a hacer las mismas cosas que hace. ¿No? Casi escuchamos a nuestras mamás diciendo esto, ¿no es cierto? O al papá. No andes, te prohíbo que andes con tal o con cual. Bueno, andar es entonces coquetear, es jugar un poco, es estar involucrado en. Por eso dice que bienaventurado el que no anduvo en consejo de malos. Pero estar es cuando ya estoy justo en esa condición. Soy parte de esto. Y dice la Biblia que es bienaventurado el que no coquetea, que no anda, pero también es bienaventurado el que no está ya en el camino de pecadores. Una cosa es escuchar el consejo, otra cosa es estar ya en el camino de pecadores. ¿Sabe qué es lo que pasa? Cuando alguien anda coqueteando con estas cosas y de repente ya está en esto, se convierte en un experto. Y entonces está sentado en la silla de los escarnecedores. Entonces ya anduvo y luego ya estuvo, ahora ya está bien acomodado. Sentado en la silla de los escarnecedores, ahora él es o ella es quien aconseja cosas malas a los otros. Dice la Biblia, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, que no estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. El peligro es que aquellos que andan en consejo de malos, que están en el camino de los pecadores, ahora están cómodamente sentados en la silla de los escarnecedores. Son todas aquellas personas que dicen cosas en contra de Dios. Son todas aquellas personas que están hablando en contra del pueblo, en contra de las personas. Son aquellas personas que levantan falso testimonio acerca de otras personas. Están cómodamente sentadas hablando mal de cuanto se les antoje en contra de la palabra. Están sentados en la silla de los escarnecedores y están diciendo cuantas cosas se les ocurre en contra de Dios y en contra de su pueblo. Tenemos testimonio de gente. Yo conozco en mi generación de cuando fui joven. Y una vez nos hemos encontrado mi esposo y yo de repente con amigos nuestros que crecimos de niños, adolescentes, jóvenes, y luego nos contamos cuántas personas de nuestra generación permanecen en el Evangelio. Es muy triste que muy pocas personas permanecen en el Evangelio. ¿Pero qué pasó? Porque algún día anduvieron en el consejo de malos. Luego estuvieron en el camino de pecadores. Y ahora, aquellos que eran nuestros amigos, aquellos que alababan con nosotros en la sociedad de esfuerzo cristiano, aquellos que iban con nosotros a los campamentos, aquellos que organizaban actividad en la Semana de la Juventud, aquellos grandes amigos que eran muy cristianos, ahora están sentados en la silla de los escarnecedores y ahora están hablando mal en contra de la iglesia. Ahora están diciendo, yo ya no creo eso, me engañaron por mucho tiempo. Están sentados en la silla de los escarnecedores y están criticando al pueblo de Dios. Están criticando al Dios del pueblo. Están sentados en la silla de los escarnecedores. Es bien importante entonces que nosotros entendamos que para que no caigamos en ese extremo, para que no nos vayamos a este punto, tenemos que no andar en consejo de malos, ni estar en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores sentarnos. Pero hay gente que sí. Pero dice la Biblia, bienaventurado el que no. Nosotros que no, somos bienaventurados. Bienaventurado entonces el que no anduvo en consejo de malos, no estuvo en camino de pecadores, sino ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Pero ¿qué es lo que sí hace este? ¿Qué hace el bienaventurado? ¿Por qué no anduvo en consejo de malos? ¿Por qué no estuvo en camino de pecadores? ¿Por qué no está sentado en la silla de los escarnecedores? ¿Sabe por qué? Porque en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Porque en la ley de Jehová, porque se deleitó en la ley de Jehová, porque entendió que la única manera de caminar la vida de santidad, la vida agradable con el Señor, es a través de la palabra del Señor. La manera que podemos evitar andar en consejo de malos y estar en camino de pecadores y sentarnos en la silla de los escarnecedores es estar en la ley de Jehová, y que en la ley de Jehová esté nuestra delicia. Nuestra delicia.
añade el salmista, y en su ley medita de día y de noche. Por supuesto que este concepto es un término poético para decir continuamente. Meditamos en la ley de Jehová todo el tiempo, constantemente. Recurrimos a la ley de Jehová, que es nuestra delicia. Venimos a ella para meditar en ella todo el tiempo. Consultamos la voluntad del Señor en la palabra. De esta manera evitamos andar en consejo de malos, porque cuando yo tengo la palabra en mis manos, cuando yo tengo la palabra de Dios en mis manos y alguien me da un mal consejo, la contrasto con la palabra que es mi delicia, la analizo, medito en ella día y noche y encuentro en ella la voluntad del Señor, y evita que yo ande en consejo de malos. Evita que yo esté en el camino de los pecadores. Evita que me sienta en la silla de los escarnecedores. Pero cuando no leo la Biblia, cuando no tengo la palabra del Señor, cuando no es mi delicia, cuando no medito en ella, ¿cómo me entero cuál es el camino de los pecadores? ¿Cómo me entero que un consejo es malo? ¿Cómo me entero acerca de la silla de los escarnecedores? ¿Cómo me entero? Por eso la predicación de la palabra tiene que ser con todo el consejo de Dios. No solamente es armonía, amor y cosas morales. Tiene que ver con confrontarnos con la palabra, que sea nuestra delicia, que meditemos en ella y que encontremos aquellas cosas que el Señor demanda de su pueblo, demanda de sus hijos. Esta gente es bienaventurada. ¿Por qué? Porque en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. El Señor nos habla acerca de Josué. Le dijo a Josué, ustedes se acuerdan en 1:8, que lo sabemos de memoria casi todos: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Esa es la fórmula. Ese es el secreto de los salmos. No andar en el consejo de malos, no estar en el camino de pecadores, no sentarse en la silla de los escarnecedores. Se evita, lo logramos cuando en la ley de Jehová está nuestra delicia, cuando meditamos en ella de día y de noche, cuando no se aparta de nosotros este libro de la ley. Es el que nos hace prosperar, es el que nos hace caminar, es el que nos hace ser bienaventurados. Aquellas personas de las que yo les platico que se alejaron del Señor no están en paz, no tienen paz en su corazón, no son bienaventurados, no son dichosos, no son felices, porque no permitieron que la ley de Jehová estuviera a su delicia, porque no meditaron en la palabra de día y de noche. Pero los que sí lo hacen, los que sí lo hacemos, tenemos la ventaja de ser como árboles plantados junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y que su hoja no cae. Es como que en un río hay un árbol justamente allá a un lado del río, y que estamos abrevando constantemente de este alimento, de esta agua maravillosa. Dice el salmista, como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que estamos deleitándonos de la palabra, que estamos abrevando de esta agua, que nuestra raíz está muy bien alimentada y que está nutrido el árbol y que está dando un fruto a su tiempo, un fruto maravilloso que es las obras de los santos. Y claro, está excluido por completo la posibilidad de andar en el consejo de malos, de estar en el camino de pecadores, de sentarnos en la silla de los escarnecedores. La ley de Jehová es nuestra delicia, meditamos en ella de día y de noche, porque estamos como árboles plantados junto a corrientes de aguas, que da su fruto a su tiempo y que su hoja, dice la palabra, no cae. Y por cierto, añade el salmista, y todo lo que hace prosperará. Y todo lo que hace prosperará. Ahora, no tenemos que confundirnos con la doctrina de la prosperidad. No es cierto que esto significa que prosperaremos en todos los sentidos, pero específicamente el económico. Esto no es cierto. Esto no es verdad. Recuerde que el Señor Jesús, ahí en Mateo 5, ha dicho que también los pobres son bienaventurados. Alguien dirá, sí, pero los pobres en espíritu. Da igual. De todas maneras, pobres son. Así que entonces nosotros no podemos pensar que esto tiene que ver con una prosperidad económica. Voy a no andar en los consejos de malos, voy a no estar en el camino de pecadores, no me voy a sentar en la silla de los escarnecedores, voy a leer la Biblia, meditaré en ella de día y de noche, voy a tener la delicia en la palabra del Señor. Ahora te toca a ti, Señor, prospérame.
No, todo lo que hace prosperará tiene que ver con esa relación con el Señor. Prosperará en función de Dios. Estaremos felices, estaremos dichosos. La bienaventuranza es la prosperidad. La bienaventuranza tiene que ver con dichoso soy, porque todo lo que hago prospera en el ámbito espiritual. En el ámbito de la satisfacción del deber cumplido, en saber que he hecho lo que el Señor demanda de mí y estoy dichoso de haber cumplido con lo que el Señor pide de mí. En esta prosperidad el texto se refiere. Todo lo que hace prosperará espiritualmente para nosotros. No descarto que el Señor prospere económicamente, pero no solo esto, sino que además el Señor nos prospera cuando nosotros sentimos satisfacción, insisto, por el deber cumplido, por haber estudiado la palabra, por sentir que estamos obedeciendo al Señor. En ese sentido, el Señor dice, todo lo que hace prosperará. Este es el bienaventurado. Ahí quisiéramos nosotros que terminara todo, y además, no solamente esto, sino que nos acomodamos nosotros muy bien en este concepto. Pero luego viene una frase, versículo 4. Una frase que con toda esta frase dice, todo lo anterior, no. Dice, no así los malos. No así los malos. ¿Cómo así? Bueno, pues sí hay quien anduvo en consejo de malos, sí hay quien está en camino de pecadores, sí hay quien está sentado en la silla de los escarnecedores. También hay los que desprecian la palabra, también hay los que no meditan en la palabra. Son aquellos que no están junto a corrientes de agua. Son aquellos que no dan fruto, por lo menos frutos de arrepentimiento, frutos espirituales. Son aquellos que aunque piensen que han prosperado económicamente o en el mundo, en sus estudios, en su profesión, de todas maneras una situación espiritual no tienen. Dice así la Biblia, no así los malos. Los malos son aquellos que sí andan en consejo de malos, que sí están en camino de pecadores, que sí están en la silla de los escarnecedores. Aquella persona que usted y yo conocemos, aquella persona que sabemos que hay en el mundo, que tenemos cerca de nosotros posiblemente, y que sí está en esta condición y que la palabra del Señor no es alimento para ella, dice la palabra, no así los malos. ¿Cómo habla de los malos el salmista? Dice, no así los malos, dice que son como el tamo que arrebata, dice la palabra, que arrebata el viento. Cuando los israelitas iban a la era a cegar, iban caminando los bueyes con un aparato muy de aquella época. Hoy tenemos tractores, grandes camiones que van recogiendo la cosecha, lo que se sembró. Y ustedes pueden ver en aquellas imágenes de la televisión, de las fotografías, pero ahora también a través de los medios que tenemos, los grandes camiones que van recogiendo la siembra, se va volando encima todo aquello que sale de aquella siembra, todo aquello que sobra, la pequeña cáscara muy finita que va sobrando y que se va levantando y que se va llevando el viento. Esto que sale, esto que vuela, esto que no sirve, se llama tamo. Y hace muchos años, en la época de los salmos, no sabían qué hacer con el tamo. No servía para nada. Muchos años después, hoy día, seguimos sin saber para qué sirve el tamo. El tamo sirve para nada, ni siquiera para hacer almohadas. Para nada sirve el tamo. ¿Para qué sirve el tamo? Para nada. ¿Qué beneficio tiene el tamo? Nada. ¿Se puede hacer un té con el tamo? No se puede. ¿Se puede llenar una almohada con el tamo? No se puede. El tamo sirve para nada. Y además el tamo tiene una característica: es llevada por el viento. Cualquier viento, por muy poco viento que haya, el tamo va al aire y desaparece en el aire. Su paso por el mundo es efímero y termina en el aire. Y todavía el salmista dice que el malo es como el tamo que arrebata el viento. Así son los malos, como el tamo que arrebata el viento. No tienen beneficio ni oficio, no sirven pues para nada. Y hay una sentencia. Por tanto, dice el salmista, por tanto, es decir, esos son los bienaventurados, los malos no así, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, viene una sentencia escatológica, es decir, del final del tiempo. Por tanto, no se levantarán
los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. ¿Qué es esto? ¿A qué se refiere el salmista? ¿Qué dice que no se levantarán los malos en el juicio? Nosotros hemos enseñado a lo largo de todos los años y nosotros hemos estudiado en la palabra que la resurrección sucederá para todo mundo. Algunos se levantarán para ir con el Señor por siempre, otros se levantarán para ir al infierno por siempre. Entonces, ¿qué? Entonces, ¿qué sucederá? Entonces sucederá que lo que dice el Salmo es que no se levantarán los malos en el juicio. No, no es cierto. No es así en el sentido de la resurrección, de levantarse los malos para que el Señor les dé su destino final. Lo que tiene que ver con la palabra levantar, tiene que ver con que no tendrán éxito. No pasarán como la lista, no serán como aprobados. Dice la Biblia, por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, significa que no van a aprobar delante de Dios. En ese sentido, diríamos entonces como antítesis que el creyente, el que sí se deleita en la ley de Jehová, se levantará el día del juicio y entonces el Señor le dará aprobación. Pero el malo no. El malo tendrá un destino distinto al justo. Dice la palabra en el juicio. Dice la palabra que los pecadores tampoco se levantarán en la congregación de los justos. No formarán parte de la congregación de los justos. No formarán parte de la congregación de los justos. ¿Usted creía, o si ustedes creían que los malos iban a perecer, se iban a morir, los iban a aniquilar y se acabó la historia? No. Vivirán por siempre también. Por siempre. La diferencia es que vivirán por siempre en el lloro y crujir de dientes, en el lago de fuego, en el sufrimiento eterno. Pero nosotros no. Y dice la palabra entonces que no se levantarán los malos en el juicio, tampoco los pecadores en la congregación de los justos. No serán parte del pueblo justificado. Porque Jehová conoce el camino de los justos. ¿Sabe? Nosotros podemos engañarnos a nosotros mismos o podemos engañar a los demás. Pero el Señor, dice la Biblia, no puede ser burlado. El Señor conoce el camino de los justos. Sabe quién se deleita en la ley de Jehová. Sabe quién medita en ella de día y de noche. Sabe quién ha hecho un esfuerzo y ha logrado no andar en el consejo de malos, no estar en el camino de pecadores, no estar sentado en la silla de los escarnecedores. Sabe, conoce perfectamente bien el camino de los justos. Aquí nosotros pudiésemos decir, gloria a Dios, porque el Señor conoce mi camino. Pero la senda de los malos, dice la Biblia, perecerá. Si el Señor conoce el camino de los justos, conoce también el de los que no son justos. Y esta senda de estos malos, dice la Biblia, perecerá. La senda de los malos perecerá. El Señor conoce nuestro corazón. El Señor conoce nuestro camino, conoce nuestro pensamiento, conoce nuestros hábitos cristianos, conoce nuestros hábitos devocionales, conoce y sabe perfectamente bien quién atiende su consejo. Él sabe, jóvenes, hermanos, sabe si ustedes a escondidas andan en el consejo de malos. Pueden engañar a sus padres, pueden engañar a su pareja, a su esposo o a esposa, pueden engañar a todo mundo, pero el Señor sabe si andan en el consejo de malos. Lo sabe. Sabe si ustedes están coqueteando con un mal consejo. El Señor también sabe si están en el camino de pecadores. Lo sabe. Sabe si están sentados en la silla de los escarnecedores y sabe si la ley de Jehová es su delicia o no. Él sabe. Si Él los encuentra así, entonces estamos nosotros como árbol plantado junto a las corrientes de aguas. Entonces nuestro destino será positivo con el Señor.
porque Él conoce el camino de los justos. Pero si el Señor, que conoce todo, sabe que estamos engañando a todo el mundo y que estamos no cumpliendo con su voluntad, entonces la senda de los malos perecerá. La responsabilidad que tenemos como iglesia, como creyentes, es meternos a la palabra del Señor y escuchar su palabra, su voz. Que en la ley de Jehová esté nuestra delicia y que en su ley meditemos de día y de noche, constantemente. Y no se aparte de nosotros este libro de la ley. Esa es la voluntad del Señor. Vale la pena atenderla y vale la pena seguirla. Vamos a orar. Padre, muchas gracias por tu palabra. Nosotros creemos que somos bienaventurados porque no andamos en el consejo de malos, porque no estamos en el camino de pecadores, porque no estamos sentados en la silla de los escarnecedores. Al contrario, en tu ley está nuestra delicia y en ella meditamos de día y de noche. Nos sentimos, Padre, como árboles plantados junto a corrientes de aguas, que da su fruto a su tiempo y que su hoja no cae, y que todo lo que hacemos prospera espiritualmente. No permitas, Padre, que nosotros seamos como aquellos malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Porque sabemos que no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Porque tú conoces el camino de los justos, pero también sabemos que la senda de los malos perecerá. Ayúdanos pues, Padre, para que estemos centrados en tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a estar de pie para recibir la bendición de nuestro Dios. Y ahora que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios el Padre y la comunión con el Espíritu Santo sea con cada uno de ustedes desde ahora y para siempre. Amén. Sentémonos para escuchar el postludio.